Amigos de Gritos en la Noche, bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros en este segundo domingo del año, listos para escuchar nuevas historias de terror. Espero que se encuentren excelentemente bien. En esta ocasión, vamos a tener narraciones de comerciantes. Personas que han vivido sucesos paranormales en sus trabajos atendiendo algún negocio. Ya lo saben, si quieren enviarnos sus historias, las estamos esperando en nuestras redes sociales y en nuestro correo. Pueden encontrar los links para contactarnos por ahí en la cajita de descripciones en la parte de abajo. Y no se vayan por favor de este capítulo sin dejar su pulgar arriba, sin suscribirse si aún no lo han hecho. Y si tienen ganas, si lo creen conveniente, por favor compartan este contenido con alguien que crean que puede interesarle. Vamos a dar inicio, ya saben qué hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Hola amigos de este canal. Esto que me ocurrió ya tiene un poco más de 10 años, mientras trabajaba en una tiendita de 24 horas aquí en Hermosillo, Sonora, que es el lugar donde resido hasta el día de hoy. Espero que les sea interesante. Cuando tenía 20 años, comencé a trabajar en esta tiendita que les comento. Normalmente laboraba por la tarde, pero eventualmente me empezaron a rotar en el turno nocturno, al menos una vez a la semana. Era muy pesado estar en ese horario, sobre todo por lo largo que se hacían las madrugadas, en su mayoría vacías y sin mucha actividad. Lo bueno es que nunca estaba solo. Siempre habíamos al menos 2 personas para hacernos compañía y estar más seguros. Y siendo jóvenes, nos la pasábamos bromeando y jugando y nos rotábamos para dormir un poco detrás del mostrador. Una noche, mientras mi compañero y yo nos comíamos unas papas, mi amigo y yo advertimos un auto que se estacionó a unos metros en la banqueta, afuera del pequeño estacionamiento que teníamos. Llegó sin luces y nadie descendió del vehículo de inmediato, lo cual nos puso un poco nerviosos, pero eventualmente bajaron 2 chicas de unos 20 y tantos años, llorando y al parecer tratando de consolarse una a la otra. Una de ellas tocó a la ventana por la que atendíamos, y mi compañero se acercó para hablar con ellas. Después de intercambiar palabras unos minutos, me gritó que preparara 2 cafés americanos, y mientras yo lo hacía, escuché cómo abría la puerta. Ese sonido me puso algo intranquilo. Digo, estaba completamente fuera de las reglas que dejáramos entrar a alguien a esa hora. Solo van a estar aquí mientras se calman, me dijo mi amigo cuando me acerqué para darles los cafés a las chicas, que parecían muy nerviosas y estaban muy pálidas. Cuando pasaron unos minutos en los que solo las vimos tomar su café, les pregunté qué les había ocurrido. Una de ellas me comenzó a contar. Me dijo que venían de una reunión manejando por una avenida de la ciudad, cuando de repente vieron en medio de la calle a una anciana caminando en círculos, ahí, a la mitad de la avenida. Aquello las obligó a frenarse, y aunque no venían muy rápido, porque eran muy precavidas al manejar de noche, ese hecho las sacó de ritmo. Mucho más cuando vieron que aquella anciana, de falda larga y bastón,
Llevaba totalmente descubierta la parte superior del cuerpo, en medio de la madrugada. Fue para ellas muy desconcertante ver a una anciana mujer medio desnuda a esa hora, ahí. Pero pensaron que seguramente era una persona con alguna condición mental que se había salido de su casa y nadie se había dado cuenta. Con cuidado la esquivaron en su auto y siguieron su camino bromeando sobre lo que habían visto, pero apenas unos metros adelante, las chicas voltearon por el retrovisor y ya no vieron nada. Aquella mujer había desaparecido. Nerviosas, entonces, siguieron avanzando, pero al salir de la avenida y dar vueltas ya dentro de las calles de la colonia, sintieron una especie de vibra muy pesada del lado del conductor. Instintivamente, ambas voltearon para darse cuenta que algo venía corriendo junto a ellas. Algo que en principio solo era una masa de cabello canoso, pero conforme ponían más atención, poco a poco se dieron cuenta que era aquella anciana mujer, andando a la misma velocidad que ellas venían. Ambas chicas se pusieron a gritar histéricas, mientras la que manejaba aceleró para dejarla atrás, pero aunque la rebasaron, podían verla aún por el retrovisor siguiéndolas. Empezaron a dar vueltas por todas las calles que podían con el único fin de alejarse de esa cosa. Muy nerviosas porque estaban solas y no encontraban gente en ninguna de las calles. Finalmente, después de múltiples giros, dejaron de verla. Unos metros adelante se dieron cuenta del anuncio luminoso de nuestra tienda y se orillaron ahí. Justo terminaron de contarnos eso, cuando otro auto se orilló tocando el claxon. Las jóvenes se despidieron dándonos las gracias y nos dijeron que el hermano de una había llegado por ellas. Las dejamos salir y vimos cómo del otro auto bajaba un joven y todos se saludaron. Posteriormente, cada quien se subió a un auto y los vimos arrancar. Aquella historia quedó como una anécdota curiosa que compartimos con todos los que trabajábamos ahí, pero cerca de un mes después, en otro turno nocturno, yo estaba tomando una siesta cuando mi compañero me despertó. Emma. Emma. Párate. Dime que la ves. Emma. Despierta, dime que la ves. Tardé un poco en despabilarme y ponerme los lentes, pero entonces la vi. En medio de nuestro pequeño estacionamiento estaba una anciana. Solamente se encontraba ahí, de pie, sin hacer nada en particular, pero aquella mujer llevaba una falda muy larga y suelta, en contraste con su torso desnudo. Su piel era morena y muy arrugada, y los pechos flácidos le colgaban por debajo de la cintura. Era una imagen tremendamente perturbadora, por decirlo menos. Yo me puse muy nervioso y lo único que se me ocurrió hacer fue llamarle a la patrulla para que fueran a ver. Desafortunadamente, tardaron mucho en llegar y durante todo ese tiempo, esa mujer estaba simplemente ahí parada, haciendo nada. A veces, se ponía en cuclillas, pero la mayor parte del tiempo estuvo de pie.
Podíamos ver que movía la boca como diciendo algo, pero dentro de la tienda no podíamos escuchar si emitía algún sonido. Tenía el cabello muy largo y canoso, y cuando se ponía en cuclillas, la cubría casi por completo, haciéndola parecer un animal espectral. Tardó 20 minutos en llegar la patrulla, pero unos 3 minutos antes, aquella mujer empezó a correr despavorida en el estacionamiento y la calle frente a nosotros, dando unos gritos como berridos que sí alcanzamos a escuchar. Y de repente, de un momento a otro, no la vimos más. Ni mi amigo ni yo nos dimos cuenta hacia dónde se fue en medio de la confusión. Unos momentos después, llegó la patrulla. Ambos les comentamos a los oficiales lo que había ocurrido y dijeron que darían un rondín por las calles aledañas para ver si encontraban a la mujer, en caso de que fuera alguien con algún trastorno, pero hasta donde supimos, tampoco hallaron nada. Nunca volví a ver a esa mujer, ni mientras trabajé ahí, ni en ningún otro lado, y tampoco he sabido de ninguna aparición que refieran con esa apariencia. No sé exactamente a quién o qué vimos esa noche, pero fue una de las cosas más impactantes que alguna vez me han ocurrido. Hola amigos de Gritos en la Noche. Yo disfruto mucho este tipo de contenido y lo consumo en grandes cantidades, pero la verdad, siempre lo vi solo como entretenimiento, puesto que a mí o a alguien de mi familia nunca nos había pasado nada. Es decir, era algo escéptica. Bueno, hasta hace un par de años. Trabajo atendiendo una tienda de cosméticos en el centro de la Ciudad de México. La verdad disfruto mucho el trabajo, me gusta mucho el maquillaje y la atención a clientes y ya llevo ahí casi 5 años, sintiéndome, la verdad, muy a gusto. Esta tienda, al igual que muchas otras, normalmente no abre los domingos, pero por temporada navideña, durante el mes de diciembre, solemos abrir aunque sea hasta las 3 de la tarde, intentando maximizar nuestras ventas, al igual que lo hacen probablemente un 50% de los comercios de la zona. Mi local se encuentra en una pequeña placita en la calle de Guatemala, y en general, aún los domingos de esa temporada nunca estás solo. Siempre habemos al menos 3 locales abiertos, haciéndonos compañía. Esto ocurrió justamente el primer domingo de la temporada de aquel año, 2018. Aquel día tuvimos mucha gente en el local. Ese día muy temprano, la dueña había ido al lugar para dejarnos algunos productos nuevos que necesitaba que sacáramos de sus cajas, etiquetáramos y los pusiéramos en los estantes para que estuvieran a la venta. Sin embargo, por toda la actividad que hubo, no habíamos tenido tiempo de hacerlo. Así que al terminar el turno, nos dispusimos a completar esa tarea mi compañera y yo. En la plaza, los locatarios de las otras tiendas se fueron a su hora. Y la verdad, era muy extraño que alguien más pudiera quedarse un poco más, debido a que el vigilante era el único con llaves, y cuando necesitaba irse, cerraba completamente la plaza. Sin embargo, aquel día nos dijo que podía quedarse un poco más de tiempo esperándonos, porque tenía compromisos con su familia muy cerca de ahí.
así que se quedaría un par de horas siempre y cuando no nos excediéramos demasiado en el tiempo. Mi compañera y yo le agradecimos. Pusimos manos a la obra y mientras tanto, el hombre bajó las cortinas de la placita y se sentó en un banquito junto a la puerta de entrada. Se colocó sus audífonos y se dispuso a ver lo que creímos era un partido de fútbol en su celular. Nos tomó un poco más de una hora terminar, y mi compañera entonces me pidió permiso de irse muy apurada, porque al parecer, su marido ya la esperaba afuera de la placita desde hacía unos 20 minutos. Le dije que no había problema. Yo simplemente cerraría todo y pasaría al baño antes de irme. Nos despedimos contentas y acordamos vernos el lunes temprano. Acomodé todo en su lugar y unos 20 minutos después estaba ya cerrando el local. Con señas entonces llamé la atención del vigilante y le dije, señalando con mi mano, que me esperara, que iba a subir al baño. Aquel hombre, también con un gesto, me dijo que sí, que no había problema. Dejé mi mochila y subí las escaleras a la planta alta, donde había unos pocos locales ya completamente cerrados, y los sanitarios, de los que yo tenía llave. Entré sin cerrar la puerta de afuera y me metí a un cubículo para hacer mis necesidades. Pero cuando estaba a punto de salir, escuché cómo alguien entraba a los baños y caminaba arrastrando los pies hasta meterse al cubículo junto al mío. Escuchaba también una vocecita balbuceando. No una voz de niña, sino una voz de mujer, de una adulta, pero a un volumen muy bajo. Agaché mi cabeza para asomarme por el espacio que queda debajo de las mamparas que dividen los sanitarios y pude ver unos pies que me hicieron pensar que aquella persona era una mujer mayor. Eran unos pies arrugados con unas tobimedias vencidas, metidos en unas pantuflas de color negro. Aquello me pareció muy raro y me puse algo nerviosa, pero no puedo decir que era por miedo, al menos no en ese momento. Al contrario, en cierta forma, me molesté un poco. Cuando estaba lavándome las manos, le dije a esa persona buenas tardes, sin obtener una respuesta. Me sequé las manos y salí de ahí apurada bajando las escaleras para preguntarle al vigilante por qué había dejado entrar a alguien al baño. Seguramente era una vendedora ambulante o un transeúnte que le había rogado para entrar. Pero aunque puede parecer un acto bondadoso, eso en realidad a veces puede ser algo peligroso. El vigilante me veía contrariado y molesto porque yo le estaba casi gritando la verdad. ¡Ey, Claudia, espérate! ¿De qué estás hablando? Me interrumpió molesto aquel chico. De la mujer que dejaste entrar al baño. ¿De quién más? Le dije. No, es que yo no dejé entrar a nadie. Eres tú la única aquí. Tú y yo nada más. Me contestó fastidiado y molesto. Antes de que yo pudiera responderle, ambos tuvimos que voltear hacia las escaleras, porque un sonido extraño se escuchó en el silencio de aquella tarde. Una voz, como de niña, empezó a tararear una melodía que incluso parecía tener un eco que llenaba el ambiente. Aquel sonido hizo que un escalofrío me recorriera la espalda y entonces fue cuando el miedo se apoderó de mí.
Yo estaba petrificada, pero en contraste, el vigilante se levantó rapidísimo y casi me empujó fuera de la plaza para que ambos saliéramos de ahí. Cerró apurado la puerta y se despidió de mí tan rápido como si quisiera desaparecer. Me preguntó también si yo me sentía segura para irme sola al metro. Yo estaba aterrada, pero también confundida. Sin embargo, afuera era aún de día. Y aunque nerviosa, le respondí que sí, que no había problema, que yo ya conocía mis rumbos. Me fui caminando temblorosa por las calles semi vacías del centro, pero cobijada por el sentimiento de no estar completamente abandonada. Pese a que era poca, aún había gente transitando por esas calles. Al día siguiente le comenté a mis compañeras ese suceso extraño y todas estaban incrédulas. La verdad es que hasta el día de hoy a ninguna de ellas le ha ocurrido nada. Aunque, según el vigilante, que sigue trabajando ahí, algunos otros locatarios le han contado de sucesos extraños que les han ocurrido ahí por las tardes si llegan a quedarse solos.